Hubo un tiempo en el que creí que mi esposa era la mujer perfecta. Cariñosa, atenta, siempre dispuesta a apoyarme en todo. Pero todo cambió una noche, cuando descubrí algo que nunca hubiera imaginado. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. Algo oscuro, peligroso, algo que no podía explicar con lógica. Esta es la historia de cómo descubrí que mi esposa practicaba brujería, y cómo ese secreto casi me cuesta la vida. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Honduras, llamado Santa Lucía. Un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques densos, donde todos se conocían y los secretos árabes permanecían ocultos por mucho tiempo. Mi esposa, Gabriela, y yo llevábamos 5 años casados. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Gabriela era una mujer hermosa, de cabello negro y ojos profundos, siempre sonriente y llena de energía. Pero había algo en ella que nunca terminé de entender. Algo que siempre me pareció extraño. Recuerdo que, desde que nos mudamos a Santa Lucía, Gabriela comenzó a comportarse de manera diferente. Pasaba horas en el jardín, cultivando hierbas que nunca antes había visto. Decía que eran para hacer té, pero yo notaba que las guardaba en frascos pequeños, como si fueran algo preciado. También comenzó a levantarse en medio de la noche, y aunque yo le preguntaba qué hacía, ella solo decía que no podía dormir y que salía a tomar aire. Pero una noche, todo cambió. Fue un viernes por la madrugada. Me desperté sobresaltado, sintiendo que algo no estaba bien. Gabriela no estaba en la cama. Me levanté y la busqué por toda la casa, pero no la encontré. Entonces, escuché un ruido proveniente del jardín. Me asomé por la ventana y la vi allí, arrodillada en el suelo, rodeada de velas encendidas. En sus manos sostenía algo que no pude distinguir bien, pero lo que más me llamó la atención fue su voz. Susurraba palabras en un idioma que no entendía, palabras que sonaban guturales, como si no fueran humanas. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Quería salir y preguntarle qué estaba haciendo, pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Finalmente, Gabriela se levantó y apagó las velas. Cuando entró a la casa, me encontró de pie en la sala. ¿Qué haces despierto?, me preguntó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Te escuché en el jardín, le dije, tratando de mantener la calma. Ella solo se rió y me dijo que había estado meditando, que era algo que hacía para relajarse. Pero yo sabía que no era cierto. A partir de esa noche, comencé a notar cosas que antes no había visto. Pequeños detalles que me hacían cuestionar todo. En el armario de Gabriela encontré un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado. Dentro había objetos extraños, piedras negras, plumas de ave y un pequeño muñeco de trapo con una aguja clavada en el pecho. También había un libro antiguo, lleno de símbolos y dibujos que no entendía. Pero lo más aterrador era una foto mía, con mi nombre escrito en tinta roja en la parte de atrás. Confronté a Gabriela sobre lo que había encontrado, pero ella solo se rió y me dijo que eran cosas que había heredado de su abuela, que no significaban nada. Pero yo no le creí. Algo en su mirada me decía que estaba ocultando algo. Y entonces, comenzaron a pasar cosas extrañas. Cosas que no podía explicar. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño. Soñé que estaba en el jardín, rodeado de velas encendidas. Gabriela estaba allí, de pie frente a mí, sosteniendo el muñeco de trapo. Sus labios se movían, murmurando palabras en ese idioma desconocido. De repente, el muñeco cobró vida y comenzó a acercarse a mí. Cuando desperté, estaba sudando frío y sentía una presencia en la habitación. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. A partir de ese día, todo cambió. Comencé a notar que Gabriela me observaba más de lo normal, como si supiera algo que yo ignoraba. También noté que los vecinos comenzaron a evitarme, como si tuvieran miedo de mí. Y entonces, una tarde,
recibí una visita inesperada. Era una mujer mayor, del pueblo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Su esposa no es lo que parece, me dijo en voz baja. Ella practica brujería, y si no tiene cuidado, usted será su próxima víctima. Al principio, no quise creerle, pero algo en su mirada me hizo dudar. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Ella solo me dio un pequeño amuleto y me dijo, guarde esto cerca de usted. Lo protegerá, por un tiempo, punto. Esa noche, decidí seguir a Gabriela. Sabía que no era correcto, pero necesitaba saber la verdad. La vi salir de la casa y dirigirse hacia el bosque. La seguí en silencio, y lo que vi me dejó sin aliento. Gabriela estaba en un claro, rodeada de velas negras y símbolos dibujados en el suelo. En sus manos sostenía el muñeco de trapo, y a su lado había un frasco con un líquido oscuro. Comenzó a recitar palabras en ese idioma desconocido, y entonces, el muñeco se movió. No mucho, solo un pequeño temblor, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Me alejé lo más rápido que pude, tratando de no hacer ruido. Pero cuando llegué a casa, Gabriela ya estaba allí, esperándome. ¿Qué haces despierto?, me preguntó con una sonrisa fría. Nada, le dije, tratando de mantener la calma. Pero en ese momento, supe que estaba en peligro. Sabía que Gabriela no era la mujer que yo creía conocer. Y sabía que, si no hacía algo pronto, sería demasiado tarde. Después de esa noche en el bosque, todo cambió. Gabriela ya no era la mujer cariñosa y atenta que yo conocía. Ahora, su mirada era fría, calculadora, como si siempre estuviera planeando algo. Yo, por mi parte, me sentía atrapado en mi propia casa, como si cada rincón estuviera lleno de secretos que no podía entender. El amuleto que me dio la mujer del pueblo lo llevaba siempre conmigo, pero no estaba seguro de si realmente me protegía o si era solo un pedazo de metal sin valor. Una tarde, decidí investigar más sobre lo que Gabriela hacía. Sabía que no podía confrontarla directamente, así que esperé a que saliera de la casa. Cuando me aseguré de que se había ido, entré a su estudio, un pequeño cuarto que siempre mantenía cerrado con llave. Afortunadamente, había encontrado la llave escondida en un jarrón del jardín. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación llena de objetos extraños, velas negras, frascos con líquidos oscuros, hierbas secas colgadas del techo, y en el centro, un altar cubierto con un paño rojo. Sobre el altar había un libro grande y antiguo, abierto en una página llena de símbolos y dibujos que no entendía. Me acerqué al libro y comencé a hojearlo. Las páginas estaban llenas de instrucciones para realizar rituales, invocaciones y hechizos. Algunas páginas tenían manchas oscuras, como si hubieran sido salpicadas con algo, sangre. Mi corazón latía con fuerza mientras leía, tratando de entender qué era lo que Gabriela estaba haciendo. Entonces, encontré una página que me dejó helado. Era un ritual para transferir la energía vital de una persona a otra. Y en el margen, escrito con letra pequeña, estaba mi nombre. En ese momento, escuché un ruido proveniente de la puerta. Me di la vuelta y vi a Gabriela de pie, observándome con una sonrisa fría. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, con una voz que sonaba más a una amenaza que a una pregunta. Nada, le dije, tratando de mantener la calma. Solo estaba buscando algo. Ella se acercó lentamente, y yo noté que en sus manos sostenía algo, era el muñeco de trapo. «Sabes que no deberías estar aquí», dijo, mientras jugueteaba con el muñeco. «Pero tal vez es mejor que sepas la verdad. Así entenderás por qué hago lo que hago, punto». Gabriela comenzó a hablarme de su abuela, una mujer que había sido conocida en el pueblo como una bruja poderosa. «Ella me enseñó todo lo que sé», dijo Gabriela, mientras caminaba alrededor de la habitación. «Me enseñó cómo usar la energía de los demás para mantenerme joven, fuerte, inmortal». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
¿Y qué tiene que ver yo con todo esto?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Tú eres mi siguiente sacrificio», dijo con una sonrisa siniestra. «Tu energía es perfecta para completar el ritual, punto». En ese momento, supe que estaba en grave peligro. Traté de salir de la habitación, pero Gabriela se interpuso en mi camino. «No puedes escapar», dijo, mientras sostenía el muñeco de trapo en una mano y un cuchillo pequeño en la otra. «Nadie puede escapar de mí». Me sentí paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Gabriela comenzó a recitar palabras en ese idioma desconocido, y el muñeco en sus manos comenzó a brillar con una luz roja tenue. De repente, recordé el amuleto que llevaba conmigo. Lo saqué rápidamente y lo sostuve frente a mí. Gabriela se detuvo, y por un momento, vi algo de miedo en sus ojos. «Eso no te salvará», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Aproveché ese momento de duda para empujarla y salir corriendo de la habitación. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. «No puedes escapar», escuché la voz de Gabriela detrás de mí. «Nunca podrás escapar, punto». Me dirigí hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar para defenderme. Encontré un cuchillo grande y lo sostuve con fuerza. Gabriela entró a la cocina, todavía sosteniendo el muñeco de trapo. «No quieres hacer esto», me dijo, con una sonrisa fría. «Solo déjame completar el ritual, y todo terminará rápido». Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. «No voy a dejarte hacer esto», le dije, mientras me preparaba para lo que fuera que viniera después. Gabriela avanzó hacia mí, y en ese momento, todo sucedió muy rápido. Traté de esquivarla, pero ella me lanzó el muñeco de trapo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera apuñalando desde adentro. Caí al suelo, sin poder moverme, mientras Gabriela se acercaba con el cuchillo en la mano. «Todo habrá terminado pronto», dijo, mientras levantaba el cuchillo. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, escuché un ruido fuerte proveniente de la puerta principal. Era la mujer del pueblo, la que me había dado el amuleto. Entró a la casa con una expresión seria y sosteniendo algo en sus manos. Gabriela se detuvo y la miró con odio. «No te metas en esto», le dijo, pero la mujer no se inmutó. «Esto tiene que terminar, Gabriela», dijo, mientras levantaba lo que sostenía en sus manos. Era una cruz de madera, cubierta con símbolos extraños. Gabriela retrocedió, como si la cruz la quemara, y entonces, la mujer comenzó a recitar algo en un idioma que no entendía. El dolor en mi pecho comenzó a desaparecer, y pude levantarme del suelo. Gabriela gritó, mientras el muñeco de trapo en sus manos comenzaba a arder en llamas. «No», gritó, tratando de apagar el fuego, pero era inútil. El muñeco se consumió rápidamente, y Gabriela cayó al suelo, como si toda su energía hubiera sido drenada de repente. La mujer del pueblo se acercó a mí y me ayudó a levantarme. «Es hora de irnos», dijo, mientras me llevaba hacia la puerta. Salimos de la casa y nos dirigimos hacia el bosque. No sabía a dónde íbamos, pero confiaba en que la mujer me estaba llevando a un lugar seguro. Mientras caminábamos, le pregunté qué había pasado. Gabriela estaba usando magia negra para mantenerse joven y poderosa, me explicó. Pero ese poder tiene un precio, y tú eras su próximo sacrificio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y ahora qué va a pasar?», le pregunté. Ella solo me miró y dijo, «Ahora, tienes que asegurarte de que nunca vuelva a hacerle daño a nadie, punto». La mujer del pueblo, a quien llamaré Doña Carmen, me llevó a su casa, una pequeña cabaña a las afueras del bosque. Allí, me ofreció un té caliente y me dijo que me quedara tranquilo, que estaba a salvo. Pero yo no podía relajarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había pasado con Gabriela? ¿Estaba realmente derrotada? ¿Y qué iba a pasar conmigo ahora?
Doña Carmen me explicó que Gabriela había estado usando magia negra durante años, alimentándose de la energía de los demás para mantenerse joven y poderosa. Ella no es la primera en hacer esto, me dijo, mientras se movía hierbas en una olla humeante. Pero es una de las más peligrosas que he conocido. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. ¿Y qué pasa ahora?, le pregunté. Doña Carmen me miró con seriedad. Ahora, tenemos que asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más, punto. Esa noche, Doña Carmen me llevó de vuelta a mi casa. Al acercarnos, noté que todo estaba en silencio, demasiado silencio. Las luces estaban apagadas y la puerta principal estaba entreabierta. «Ten cuidado», me advirtió Doña Carmen, mientras sostenía una bolsa llena de hierbas y objetos extraños. Entramos lentamente, y lo que encontramos dentro me dejó sin aliento. Gabriela estaba en el suelo, en el centro del salón, rodeada de velas negras apagadas. Parecía débil, casi como si estuviera al borde de la muerte. Pero cuando nos vio, sus ojos brillaron con un último destello de odio. «No pueden detenerme», susurró, con una voz que apenas podía escucharse. Doña Carmen se acercó a ella y comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía. Mientras lo hacía, Gabriela comenzó a retorcerse en el suelo, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. Finalmente, Gabriela se quedó quieta. Doña Carmen se inclinó y colocó una mano sobre su frente. «Está hecho», dijo, con un suspiro de alivio. «Ya no podrá hacerle daño a nadie». Pero yo no estaba seguro de qué significaba eso. «¿Está muerta?», le pregunté, con un nudo en la garganta. Doña Carmen negó con la cabeza. «No, pero ya no tiene poder. Ahora es solo una mujer común, como cualquier otra, punto». Decidimos llevarla al pueblo, donde pudiera recibir ayuda. Pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que nadie quería acercarse a ella. Los vecinos la miraban con miedo y desconfianza, como si supieran lo que había hecho. Finalmente, Gabriela fue llevada a un hospital en la ciudad, donde permaneció en coma durante semanas. Yo, por mi parte, me mudé lejos de Santa Lucía, tratando de dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero nunca pude olvidar lo que viví. A veces, en mis sueños, todavía veo a Gabriela, de pie en el jardín, rodeada de velas negras, murmurando palabras en ese idioma desconocido. Y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que algo me observa, como si una parte de ella todavía estuviera conmigo. Esta es la historia de cómo descubrí que mi esposa practicaba brujería, y cómo ese secreto casi me cuesta la vida. Pero lo más aterrador no es lo que ella hizo, sino la pregunta que siempre me persigue: ¿realmente logramos detenerla, o solo pospusimos lo inevitable?